Hay un momento específico después de un accidente en Uber que nadie te prepara para enfrentar. No es el impacto, no es el dolor o el miedo inmediato del choque. Es cuando llamas a Uber para reportar lo que pasó y la persona al teléfono te dice con una voz completamente tranquila que eso es asunto de la aseguradora del conductor. Entonces llamas a la aseguradora del conductor y te dicen que mientras el conductor estaba activo en la plataforma, la responsabilidad es de Uber. Entonces vuelves a Uber y te dicen que tienes que hablar con su aseguradora. Entonces llamas a esa aseguradora y te dicen que necesitan investigar el caso. Y así llevas 3 semanas, con dolor, con facturas médicas acumulándose, sin respuestas claras, y con una sola pregunta que nadie te responde directamente. ¿Quién me va a pagar esto? Eso es exactamente lo que les pasa a miles de personas en el DMV, después de un accidente en Uber o Lyft. Y el círculo de excusas no es accidental, es una estrategia. Porque cada día que pasa sin que tú entiendas a quién reclamar y cómo hacerlo, es un día más en el que las probabilidades de que aceptes menos de lo que te corresponde aumentan. Hoy vamos a romper ese círculo completamente. Vamos a hablar de cómo funciona realmente la responsabilidad legal en los accidentes de Uber y Lyft, por qué estos casos son más complicados que un accidente normal y qué significa eso para ti. Cómo saber exactamente cuál aseguradora aplica según el momento específico en que ocurrió el accidente, cuáles son los errores que destruyen estos casos antes de que lleguen a una compensación justa, qué debes documentar en los primeros minutos y por qué esa documentación puede ser la diferencia entre un caso sólido y uno que se cae, y cómo funciona el proceso legal de principio a fin para que no te sorprenda nada. Quédate hasta el final porque también te voy a explicar la trampa específica que usan las aseguradoras en estos casos y que muy poca gente conoce hasta que ya firmó algo que no debía firmar. Soy Pierre Prialet, abogado especialista en lesiones personales en todo el DMV y de defensa criminal en el norte de Virginia, y en más de 15 años he representado a personas en exactamente esta situación. Personas que llegaron a la consulta pensando que su caso era simple porque iban como pasajeros y no eran culpables de nada, y que descubrieron que la complejidad de estos casos tiene mucho menos que ver con la culpa y mucho más con el laberinto de seguros y responsabilidades que rodea a las plataformas de rideshare. Empecemos por entender por qué estos casos son diferentes. Cuando tienes un accidente en tu propio carro con otro conductor, la estructura es relativamente clara. Hay 2 partes, hay 2 aseguradoras, y la pregunta principal es ¿quién tuvo la culpa? Es complicado, pero la estructura básica es comprensible. Cuando tienes un accidente en Uber o Lyft, la estructura cambia completamente. De repente hay múltiples capas de responsabilidad potencial que pueden involucrar al conductor y su seguro personal, a la plataforma de rideshare y su póliza comercial, al otro conductor si lo hay y su aseguradora, y en algunos casos a otros factores como el estado de la carretera, la condición del vehículo o circunstancias específicas del viaje. Y cada una de esas capas tiene su propio representante legal, su propio ajustador, su propia estrategia para minimizar lo que paga. Lo que eso significa para ti es que en lugar de enfrentar a una aseguradora, potencialmente estás frente a múltiples entidades que tienen un incentivo muy fuerte para señalarse entre sí, porque entre más logran desviar la responsabilidad hacia otra parte, menos tienen que pagar ellos. Hay algo más que complica estos casos específicamente. Las plataformas de rideshare como Uber y Lyft han invertido enormes recursos en estructurar sus relaciones legales con los conductores de una forma que les permite distanciarse de la responsabilidad directa por los accidentes. Los conductores son clasificados como contratistas independientes, no como empleados. Y esa clasificación tiene implicaciones legales muy concretas sobre quién es responsable de qué cuando ocurre un accidente. Eso no significa que Uber o Lyft no tengan ninguna responsabilidad. Significa que esa responsabilidad está estructurada de formas específicas que un abogado necesita entender para navegarla correctamente. Las 3 fases del viaje y cómo cambia la cobertura en cada una. Este es quizás el aspecto más técnico y más importante del video, y el que más sorprende a la gente cuando lo entienden por primera vez. La cobertura de seguro que aplica en un accidente de Uber o Lyft no es siempre la misma. Depende específicamente en qué momento del proceso estaba el conductor cuando ocurrió el accidente. Y eso puede cambiar completamente quién es responsable y cuánto cubre el seguro. La primera fase es cuando el conductor tiene la aplicación desactivada.
Si el conductor no estaba activo en la plataforma cuando ocurrió el accidente, Uber y Lyft no tienen ninguna responsabilidad por ese accidente. En ese caso aplica solo el seguro personal del conductor. Y eso puede ser un problema serio si el conductor no tiene suficiente cobertura. La segunda fase es cuando el conductor tiene la aplicación activa y está esperando un viaje, pero todavía no ha aceptado ninguna solicitud. En este caso, tanto Uber como Lyft tienen pólizas de cobertura limitada que aplican. En Virginia, esa cobertura incluye hasta $50,000 por persona por lesiones corporales, hasta $100,000 por accidente y hasta $25,000 por daños a la propiedad. Esos números pueden sonar significativos, pero dependiendo de la gravedad de las lesiones, pueden quedarse muy cortos. Y la tercera fase, que es la que tiene la cobertura más amplia, es cuando el conductor ya aceptó un viaje y está en camino a recoger al pasajero, o cuando el pasajero ya está dentro del vehículo. En esta fase, Uber y Lyft mantienen una póliza de seguro de $1 millón por accidente. Esa es la cobertura máxima disponible y es la que aplica en la mayoría de los casos donde el pasajero resultó lesionado durante el viaje. Por eso, cuando un conductor de Uber te choca mientras ya ibas en el carro, la cobertura disponible es significativamente mayor que en otros escenarios. Y también por eso las plataformas y sus aseguradoras van a hacer preguntas muy específicas sobre el estado exacto del viaje en el momento del accidente. ¿Por qué importa entender esto? Porque si no sabes en qué fase estabas cuando ocurrió el accidente, no puedes saber cuánta cobertura aplica. Y si no sabes cuánta cobertura aplica, no puedes evaluar si la oferta que te están haciendo es razonable o si es una fracción de lo que realmente está disponible. La trampa que las aseguradoras usan específicamente en casos de rideshare. Quiero hablar de esto con detalle porque es algo que vemos repetidamente y que le cuesta mucho dinero a las personas que no lo conocen. En los casos de accidentes de Uber y Lyft, las aseguradoras, tanto la del conductor como la de la plataforma, tienen una estrategia específica que usan con mucha frecuencia. La estrategia se basa en dos cosas: la velocidad y la confusión. La velocidad funciona así. Saben que inmediatamente después de un accidente, la persona está asustada, posiblemente lesionada, confundida y con mucha necesidad de resolver el problema rápidamente. Especialmente si hay facturas médicas acumulándose, si faltó al trabajo, si tiene responsabilidades económicas inmediatas. Y en ese estado de vulnerabilidad, una oferta que parece razonable en el momento puede cerrar el caso por una fracción de su valor real. Por otra parte, la confusión funciona así. Mientras más tiempo pasa el pasajero lesionado sin entender exactamente a quién reclamar, más se erosiona su posición. Porque en ese tiempo puede perder evidencia, pueden aparecer inconsistencias en su versión de los hechos, simplemente por el paso del tiempo, puede perder testigos que no localizó a tiempo y puede tomar decisiones que complican su caso sin darse cuenta. La combinación de velocidad y confusión es muy efectiva, y la forma de contrarrestarla es exactamente la que describimos en los videos anteriores: no tomar ninguna decisión importante sin información y sin representación legal. Hay algo más específico de los casos de rideshare que vale la pena mencionar. Uber y Lyft tienen registro de todo lo relacionado con el viaje en sus sistemas. Saben exactamente cuándo aceptó el conductor, cuándo recogió al pasajero, la ruta exacta que tomaron, la velocidad en cada punto del trayecto y una enorme cantidad de datos adicionales. Esa información puede ser crítica para tu caso, y hay un plazo después del accidente dentro del cual tienes que solicitar formalmente que esa información sea preservada. Si no lo haces a tiempo, puede perderse. Un abogado con experiencia en estos casos sabe exactamente cómo y cuándo hacer esa solicitud de preservación de evidencia. Y esa puede ser una de las acciones más valiosas que se toman en las primeras horas después del accidente. Los errores específicos que destruyen los casos de rideshare. En los casos de Uber y Lyft hay errores específicos que son especialmente frecuentes y que tienen consecuencias particularmente serias. El primer error es no documentar el viaje en la aplicación inmediatamente después del accidente. La información del viaje en la app es evidencia: el nombre del conductor, el vehículo, la ruta, la hora, el precio cobrado. Todo eso establece que el viaje estaba activo y en qué fase estaba. Si no capturas esa información antes de que el viaje sea cancelado o cerrado en el sistema, puede ser más difícil recuperarla después. El segundo error es hablar directamente con la aseguradora de Uber o Lyft sin representación legal. Ya hablamos de esto en el contexto de accidentes generales,
pero es especialmente importante aquí porque las aseguradoras de las plataformas de rideshare tienen experiencia específica en estos tipos de casos y ajustadores entrenados específicamente para manejarlos. Cuando una persona sin representación habla con ellos, la asimetría de información y experiencia es enorme. El tercer error es asumir que porque eras pasajero y no eras culpable de nada, el caso se va a resolver fácilmente en tu favor. Ser pasajero te pone en una posición legalmente más clara en términos de responsabilidad, porque nadie va a argumentar que causaste el accidente. Pero eso no significa que el proceso de obtener compensación sea automático o simple. Todavía tienes que navegar el laberinto de seguros y responsabilidades que describimos. El cuarto error es cerrar el caso antes de tener claridad médica completa. Este punto lo hemos mencionado en otros videos y aplica con especial fuerza aquí. En accidentes de rideshare donde la cobertura disponible puede ser de hasta $1 millón, cerrar el caso con una oferta pequeña antes de entender el alcance total de las lesiones puede significar dejar sobre la mesa decenas o incluso cientos de miles de dólares. Y el quinto error es no reportar el accidente dentro de los canales correctos. Uber y Lyft tienen procesos específicos para reportar accidentes que ocurrieron durante viajes activos. Si no reportas el accidente a la plataforma correctamente y dentro del tiempo adecuado, puede complicar el proceso de activar la cobertura de seguro que les corresponde. ¿Qué debes hacer paso a paso después de un accidente en Uber o Lyft? Aquí está exactamente lo que debes hacer en orden, empezando desde el momento del accidente. Lo primero es verificar si hay lesiones tuyas y de cualquier otra persona en el vehículo. No asumas que estás bien solo porque la adrenalina del momento no te deja sentir el dolor. Como hemos explicado en otros videos, muchas lesiones no se manifiestan completamente de inmediato. Lo segundo es llamar al 911 si hay lesiones o si el daño es significativo. Un reporte policial en un accidente de rideshare es especialmente importante porque establece oficialmente los hechos básicos del incidente en el contexto de un viaje de Uber o Lyft activo. Lo tercero, y esto es muy importante, es capturar toda la información del viaje en la aplicación antes de que el viaje sea cerrado o cancelado. Toma capturas de pantalla del viaje activo, del nombre del conductor, del vehículo, de la ruta que llevaban y de cualquier información disponible en la app. Esa información puede desaparecer una vez que el viaje se cierre en el sistema. Lo cuarto es fotografiar todo lo que puedas en la escena, el daño a todos los vehículos involucrados, la posición de los vehículos en la calle, las señales de tráfico y las condiciones de la carretera, tus propias lesiones visibles si las hay, y la placa y la información del vehículo del conductor de Uber o Lyft y de cualquier otro conductor involucrado. Lo quinto es buscar testigos. Si hay personas que vieron el accidente, pide su nombre y su información de contacto. Un testigo independiente que establece los hechos del accidente puede ser determinante en un caso donde hay múltiples partes señalándose entre sí. Lo sexto es reportar el accidente a la plataforma a través de los canales correctos, que generalmente incluyen la sección de ayuda de la aplicación. Pero hay algo importante aquí. Reportar el accidente no es lo mismo que hacer declaraciones detalladas sobre las circunstancias o sobre tus lesiones. El reporte básico establece que el accidente ocurrió. Las declaraciones detalladas son algo que debes hacer con orientación legal. Lo séptimo es ir al médico ese mismo día o al siguiente como máximo. El registro médico inmediato establece el vínculo entre el accidente y tus lesiones. Si esperas, la aseguradora va a usar esa demora para argumentar que las lesiones no fueron causadas por el accidente. Y lo octavo es contactar a un abogado antes de hablar con ninguna aseguradora, antes de que Uber te llame, antes de que la aseguradora del conductor te llame, antes de que hagas ninguna declaración sobre cómo ocurrió el accidente o sobre el estado de tus lesiones. ¿Cómo funciona el proceso legal en estos casos de principio a fin? Quiero explicarte el proceso completo para que no haya sorpresas en ninguna etapa. El primer paso es la evaluación del caso. Un abogado con experiencia en accidentes de rideshare va a revisar todos los detalles del accidente, identificar en qué fase del viaje estaba el conductor, determinar qué coberturas de seguro aplican y evaluar cuáles son las opciones legales disponibles en tu situación específica. El segundo paso es la preservación de evidencia. Como mencionamos, Uber y Lyft tienen información digital sobre el viaje que puede ser crítica. Un abogado puede enviar cartas formales de preservación de evidencia a las plataformas y a las aseguradoras para asegurar que esa información no sea destruida o alterada. Eso tiene que hacerse rápido. El tercer paso es la fase de tratamiento médico. Igual que en cualquier caso de lesiones personales,
El caso no debe cerrarse hasta que hayas alcanzado máxima mejoría médica. En casos de rideshare donde la cobertura puede ser significativa, esto es especialmente importante porque puede haber mucho más disponible de lo que la primera oferta sugiere. El cuarto paso es la investigación. Además de la evidencia digital de la plataforma, puede haber cámaras de tráfico, cámaras de seguridad de negocios cercanos y otros tipos de evidencia que un abogado puede identificar y solicitar. En algunos casos, el vehículo del conductor puede tener dashcam o la plataforma puede tener datos de GPS que muestran exactamente qué pasó. El quinto paso es la demanda formal. Una vez que hay claridad sobre el alcance total de las lesiones y daños, tu abogado prepara una demanda formal que puede dirigirse al conductor, a la plataforma, al otro conductor si lo hay, o a múltiples partes simultáneamente dependiendo de las circunstancias. El sexto paso es la negociación. La mayoría de estos casos se resuelven mediante negociación antes de llegar a juicio, pero la dinámica de la negociación en casos de rideshare es diferente porque hay múltiples partes involucradas. Un abogado con experiencia sabe cómo manejar esas negociaciones de forma que maximice el resultado para ti. Y el séptimo paso es el juicio si la negociación no produce un resultado justo. En casos de rideshare, la disposición de llevar el caso a juicio cambia significativamente las ofertas que recibes en la negociación, especialmente cuando la cobertura disponible es alta y las partes saben que la evidencia es sólida. ¿Por qué el norte de Virginia y el DMV tienen características específicas que importan en estos casos? El área del DMV es uno de los mercados de rideshare más activos del país. La alta densidad de trabajadores federales, contratistas y profesionales que se mueven constantemente entre Virginia, Maryland y el distrito hace que Uber y Lyft sean parte fundamental de la vida diaria de muchísimas personas. Eso significa que los accidentes de rideshare en esta área son más frecuentes que en la mayoría de los mercados, que los conductores de rideshare en el DMV manejan en algunas de las carreteras más congestionadas y más exigentes del país, y que hay una gran variedad de circunstancias bajo las cuales ocurren estos accidentes. Hay algo más específico del área que importa. Virginia, Maryland y Washington, D.C. son tres jurisdicciones diferentes con leyes diferentes que regulan a las plataformas de rideshare. Los requisitos de seguro mínimo, las reglas sobre responsabilidad y los plazos para presentar casos son distintos en cada jurisdicción. Un accidente que ocurre en Fairfax se maneja bajo las leyes de Virginia. Uno que ocurre en Silver Spring se maneja bajo Maryland, y uno en el distrito bajo las leyes del Distrito de Columbia. Un abogado que conoce cómo funcionan las tres jurisdicciones puede darte una perspectiva mucho más completa de las opciones disponibles, especialmente en una región donde tanta gente cruza fronteras jurisdiccionales como parte de su rutina diaria. Situaciones reales que ilustran lo que está en juego. Quiero compartirte situaciones concretas porque en este tema los ejemplos hacen que la complejidad sea mucho más comprensible. La primera situación es la de alguien que aceptó demasiado rápido sin entender la cobertura disponible. Una persona iba en un Uber en la I-395 cuando el conductor fue impactado por un vehículo que se pasó un semáforo en rojo. Las lesiones parecieron inicialmente menores. Al día siguiente, la aseguradora de Uber la contactó y le ofreció $4,000 para cerrar el caso, explicándole que eso cubría sus gastos médicos iniciales y un poco más. La persona, agotada por el proceso y sin conocimiento de cómo funcionaba la cobertura disponible, aceptó. Lo que no sabía es que estaba en la fase 3 del viaje, que el $1,000,000 de cobertura de Uber aplicaba y que el dolor de espalda que estaba minimizando resultó ser una hernia discal que requirió cirugía meses después. El caso estaba cerrado. Los $4,000 fueron todo lo que recibió por una lesión que le costó más de $40,000 en tratamiento. La segunda situación es la de alguien que navegó el proceso correctamente. Otra persona iba en un Lyft en Falls Church cuando el conductor chocó contra un semáforo al intentar esquivar un vehículo que invadió su carril. Resultó con lesiones en el cuello y el hombro. En lugar de hablar con ninguna aseguradora, contactó a nuestro equipo esa misma tarde. Lo primero que hicimos fue enviar una carta de preservación de evidencia a Lyft solicitando todos los datos del viaje. Confirmamos que el viaje estaba en fase 3, lo que activaba el $1,000,000 de cobertura. Documentamos las lesiones con evaluación especializada. Y cuando llegó el momento de negociar, teníamos un caso sólido con evidencia digital, evidencia médica y claridad sobre el alcance total de las lesiones.
El resultado fue una compensación que reflejó el valor real del caso, que era significativamente mayor que cualquier oferta inicial que Lyft habría hecho si la persona hubiera hablado directamente con ellos. Y la tercera situación es la del laberinto de excusas y cómo salir de él. Una tercera persona fue en Uber y tuvo un accidente causado por otro conductor que se pasó un alto. Tanto Uber como la aseguradora del otro conductor le decían que la responsabilidad era de la otra parte. Llevaba semanas sin ninguna respuesta clara sobre quién iba a cubrir sus gastos médicos. Cuando contactó a un abogado, la situación se clarificó rápidamente. El abogado identificó que había dos fuentes potenciales de cobertura: la póliza de Uber para la fase activa del viaje y la aseguradora del conductor que causó el accidente, y manejó ambas simultáneamente. El círculo de excusas terminó porque había alguien que entendía el sistema y sabía exactamente cómo presionar a cada parte en el punto correcto. Esas tres situaciones ilustran algo que es fundamental entender en estos casos. La complejidad no está necesariamente en el accidente en sí, está en el laberinto legal y de seguros que viene después. Y navegar ese laberinto solo, sin conocimiento del sistema, es lo que hace que tanta gente termine con mucho menos de lo que le corresponde. Antes de cerrar, quiero responder las preguntas que más nos llegan sobre este tema. La primera pregunta es: ¿puedo hacer un reclamo contra Uber o Lyft directamente? Eso depende de las circunstancias específicas del accidente. En la mayoría de los casos, el reclamo va contra la póliza de seguro que la plataforma mantiene para sus conductores durante viajes activos, no directamente contra la empresa en sí misma como institución, pero las circunstancias específicas determinan la estructura correcta del reclamo. Un abogado puede evaluar eso en detalle. La segunda pregunta es: ¿qué pasa si el conductor de Uber que me chocó huyó de la escena? En esos casos aplican consideraciones similares a las que describimos en el video sobre hit and run y conductores sin seguro. La plataforma tiene información del conductor y del viaje que puede ser recuperada. Y dependiendo de la cobertura disponible, puede haber opciones de compensación incluso si el conductor físicamente no estaba presente después del accidente. La tercera pregunta es: ¿qué pasa si yo iba manejando mi propio carro y un Uber me chocó? En ese caso, el proceso es similar al de cualquier accidente de tráfico, pero con la capa adicional de determinar en qué fase del viaje estaba el conductor de Uber cuando ocurrió el choque. Eso determina qué cobertura aplica y cuánta. Un abogado puede analizar eso basándose en la información del accidente. La cuarta pregunta es: ¿cuánto tiempo tengo para presentar un caso después de un accidente en Uber o Lyft? En Virginia, el Estatuto de Limitaciones para Lesiones Personales es de 2 años desde la fecha del accidente, pero hay plazos adicionales para notificaciones y solicitudes de preservación de evidencia que son mucho más cortos. Por eso actuar rápido siempre es importante, pero en casos de rideshare es especialmente importante. Y la quinta pregunta es: si ya hablé con la aseguradora de Uber y me hicieron algunas preguntas, ¿todavía puedo consultar con un abogado? Sí. Mientras no hayas firmado ningún acuerdo o documento de liberación, todavía tienes opciones. Lo que ya dijiste puede ser relevante, pero no necesariamente cierra tu caso. Un abogado puede evaluar exactamente dónde estás y qué opciones tienes desde el punto en que te encuentras ahora. Llegamos al final y voy a cerrar con algo que quiero que recuerdes claramente. Cuando pides un Uber o un Lyft, no estás pensando en accidentes, estás pensando en llegar a tu destino. Y si algo sale mal, tu único enfoque debería ser recuperarte. No navegar solo un laberinto legal para el que no tienes preparación. El problema es que ese laberinto existe, y la única forma de no perderse en él es entenderlo o tener a alguien que lo entienda por ti. La buena noticia es que en los casos de accidente en Uber o Lyft, donde estabas como pasajero, la cobertura disponible puede ser significativa. El $1.000.000 de cobertura que Uber y Lyft mantienen para viajes activos existe precisamente para situaciones como la tuya. Pero esa cobertura no se activa sola. No llega a tu cuenta bancaria porque simplemente reportaste el accidente. Requiere que el proceso se maneje correctamente, que la evidencia se preserve, que las lesiones se documenten adecuadamente y que haya alguien que sepa cómo negociar con las partes involucradas desde una posición de información y experiencia. Las personas que reciben compensaciones justas después de accidentes en Uber y Lyft no son las que tuvieron más suerte. Son las que entendieron el proceso, que no aceptaron la primera oferta y que tuvieron a alguien de su lado que conocía el sistema desde adentro.
Si tuviste un accidente en Uber o Lyft en el norte de Virginia o el DMV, si nadie te está dando respuestas claras, si ya te hicieron una oferta que no sabes si es justa, o si simplemente no sabes por dónde empezar, no lo resuelvas solo. En ganamos.com llevamos más de 15 años manejando exactamente estos casos. Conocemos cómo funciona Uber y Lyft desde el punto de vista legal. Conocemos las aseguradoras con las que trabajan y sus tácticas, y sabemos cómo construir un caso sólido que refleje el valor real de lo que pasaste. La consulta es completamente gratuita, no te compromete a nada y puede darte claridad sobre opciones que probablemente no sabías que tenías. Llámanos al 571-568-8388 o visítanos en ganamos.com. Porque un viaje que terminó en accidente no debería terminar también en injusticia. Y lo que hagas en las próximas horas puede determinar si recibes lo que te corresponde o una fracción de ello.